Japón está empezando a limitar el turismo, subidas de impuestos a los turistas, partidos políticos abiertamente en contra de los extranjeros y el miedo a que la primera ministra cierre el país. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Están justificadas las medidas? Y sobre todo, ¿podrá Japón seguir recibiendo visitantes en el futuro? Kioto cada vez está más masificado y los japoneses piden poner medidas más estrictas hacia los turistas. En 2024 y 2025 en Japón hemos recorrido sus lugares más turísticos, algunos más desconocidos y ahora incluso intentando adaptarnos a la vida local en Tokio. Sí, eso nos ha permitido ver el problema del sobreturismo desde distintas perspectivas, entendiendo que no hay un culpable, pero sí hay una situación que se está yendo de las manos. Pero ¿cómo hemos llegado aquí? Vamos al lugar perfecto para hablar de ello. Hace poco más de 10 años, Japón se veía como un destino lejano, caro y reservado para unos pocos. Pero esta situación empezó a cambiar y rápido, porque Japón tenía un problema de natalidad, tenía una población muy envejecida y necesitaba nuevas formas de ingresos en su economía. Así que el gobierno simplificó la obtención de visados y apostó fuerte por abrir el país al turismo. Lo que no imaginaban era la tormenta perfecta que estaba por llegar. Vuelos cada vez más baratos, redes sociales que hacían que templos, calles y paisajes se convirtiesen en fotos virales y la caída del yen frente al dólar y el euro, haciendo más atractivo que nunca venir al país con el que todos alguna vez habíamos soñado. El problema es que fue tan rápido que la sociedad japonesa no tuvo tiempo de adaptarse a este cambio, y mucho menos al tipo de turista más irrespetuoso que está llegando en estos últimos años, que no tienen mucho interés en entender la cultura ni saber más allá, sino simplemente entienden esto como un parque de recreo. Pero ya llegaremos a eso. No es un misterio que el turismo masivo y sin control en Japón está teniendo un impacto obvio en el país, como la subida de precios que los turistas pueden pagar pero muchos locales no, el transporte público saturado, sobre todo en Kioto, calles sin espacio para caminar o basuras donde antes no había. Y lo peor es que el hecho de que la estructura del lugar se reconfigure para el turismo hace pensar a muchos que todo es un parque temático para el turista y se empieza a perder el respeto por el lugar. Y esto es un fenómeno que está afectando a países de todo el mundo como España, México o Indonesia, entre muchísimos otros. Pero es que en Japón no es solo la cantidad de gente, es algo más profundo. Es el choque entre dos formas de entender cómo convivimos. En muchos países el espacio público es flexible, se habla alto, se improvisa o incluso se bromea con desconocidos. En Japón la cosa es diferente, la convivencia se basa en algo mucho más frágil, que es en pensar constantemente en el otro. Aquí no se fuma por la calle por miedo a quemar al de al lado, o no se come o bebe en el metro por miedo a manchar o a molestar con los olores. Cuando tú estás en un restaurante y terminas de comer, te levantas del tirón y te vas para dejar sitio al que viene. Son normas no escritas y que solo funcionan si todo el mundo las respeta. Y recuerdo una anécdota que nos dejó alucinados, y estábamos en un spot fotográfico para capturar el amanecer y había unos fotógrafos japoneses en primera línea porque había poquito espacio, tiraron sus fotos rápidos y del tirón se quitaron para dejar sitio a los otros fotógrafos que habíamos llegado más tarde, y me pareció algo increíble, algo que no había visto nunca. Y sin embargo 2 días después estábamos viendo el Fuji y había 2 occidentales que estaban cogiendo como 4 o 5 metros de la parte frontal del sitio para ellos 2 solos, simplemente porque habían llegado antes. Y la mayoría de las veces lo hacemos sin darnos cuenta, el hablar alto en el metro, el comer donde no se debe o el detenernos en el lado incorrecto de la escalera mecánica. Pero sin darnos cuenta estamos rompiendo ese acuerdo invisible sobre el que se sostiene la convivencia en Japón. Ellos no van a decir nada porque son respetuosos y entienden que eres extranjero, pero cuando ese acuerdo se rompe una y otra vez, el sistema comienza a resquebrajarse. Creo que si Japón atrae a tantos viajeros es precisamente por tener una cultura tan distinta y especial que se esfuerzan por preservar. Así que lo mínimo que podemos hacer cuando estamos invitados a su casa es perturbarla lo menos posible. Y te diré que mientras preparábamos este vídeo hubo algo que hizo clic en nuestra mente, y es que llevamos desde el día 1 sin parar de currar en esta ciudad tan bonita. Ya es Navidad y nos quedan solo 5 días más aquí en Tokio. Así que con vuestro permiso nos vamos a permitir los últimos días que nos quedan de disfrutar de esta ciudad, y a cambio os prometemos en enero un super vídeo de guía alternativa de Tokio con nuestros sitios favoritos que hemos descubierto en este tiempo aquí en Tokio. Y aquí con esta pagoda y el arbolcito de peineta es el momento de pegarnos un tiro en el pie, porque realmente creemos que las redes sociales han tenido mucho que ver con esta situación, y todos los que creamos y consumimos redes sociales hemos ido creando sin darnos cuenta una cultura del fotocall cuando viajamos. ¿A qué nos referimos? Pues que en lugar de monumentos sagrados o de paisajes increíbles vemos la oportunidad de posar para decirle al mundo aquí estuve yo, y como que dejamos de lado el contexto y la historia del lugar y únicamente buscamos la estética y la validación
del que tenemos enfrente. O del mundo. Sí, exacto, básicamente. Por eso en nuestros vídeos y los de otros muchos creadores que admiramos hay un intento de promover ese interés en descubrir la cultura del lugar, el mezclarte con su gente y realmente empaparte del lugar para extraer algo más allá de ese sitio. Udon totemo oishimasu. Oishi desu. Pero como en todos lados, hay una minoría que siempre hace más ruido que los demás. La oveja negra. Y es que en los últimos años parece que hubiera salido una nueva serie de creadores que vienen a Japón y no solo rompen las normas de convivencia, sino también faltan el respeto a la gente, a los lugares y tampoco dudan en romper la ley. Todo por un único objetivo, la validación y conseguir más likes. Y vienen a Japón precisamente porque aquí la gente evita el conflicto y no les van a decir nada. Pero pensadlo por un momento, ¿qué pasaría en España o en cualquier país de América Latina si se repitiera una de estas escenas? Y todo esto ha ido generando un cansancio social que ha hecho que mucha gente vea al turista no como un visitante, sino como un problema que ha llevado a la situación en la que estamos. Esta situación del turismo desmedido y de visitantes irrespetuosos como guinda del pastel ha provocado reacciones como carteles que prohíben la fotografía en muchos sitios, el corte de ciertas calles en sitios como Kioto y discursos cada vez más críticos contra los turistas e incluso contra los extranjeros en general. Y hemos visto vídeos afirmando cosas como Japón odia a los turistas, pero sinceramente nosotros no lo hemos sentido así. Aquí la gente te trata genial y en cuanto muestras un poco de interés por la cultura, como aprender algunas palabras en japonés, es que la gente te lo agradece muchísimo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Japón se está cerrando? Yo no lo creo. Si analizamos la historia, yo diría que Japón se está protegiendo. Te explico. Son muchos los países en el mundo que por culpa de un turismo mal gestionado están viendo afectados pues, sus recursos naturales, su cultura e incluso la forma de vida de sus habitantes. Durante siglos Japón ha sobrevivido porque precisamente ha sabido poner límites tanto en el territorio como en la cultura e incluso en la forma de vivir. Pero a día de hoy esos límites también empiezan a aplicarse al turismo, promoviendo destinos que son menos conocidos, poniendo límite de visitantes a los lugares más transitados y asumiendo que ya no va a ser ni tan fácil ni tan barato viajar por Japón. Y esto ya te digo que no es algo insólito, esto es algo que se aplica ya en muchos países como Costa Rica, las Islas Galápagos o Bután, quizás como mejores ejemplos de conservación. Y aunque a corto plazo nos fastidie encontrar ciertas limitaciones a la hora de viajar por un país tan increíble como Japón, la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Viajar por un país masificado y que está diseñado para un turismo barato o tener una experiencia real y auténtica y conocer la cultura original del lugar? Y si eso fuera poco, veámoslo desde el otro lado. Si fuera nuestra casa la que está viviendo este tipo de situación, ¿qué tipo de visitantes querríamos tener? ¿Y tú qué opinas? Te leemos en comentarios. Un abrazo, chavalada. Comenta en comentarios. Comenta en comentarios.